Oye, ya. Vamos a avanzar la clase de lo que nos quedamos en la anterior. Le voy a dar ahora, vamos a ver un ejemplo, ya que hay con neumática y electroneumática, ¿ya? En la anterior clase, esto, lo que es neumática, como pueden ver, tiene conexión de aire. Esta es la simbología de aire comprimido. Está suministrando a un pulsador y directamente, por si acaso, es un pulsador neumático con una válvula 3.2 que está alimentando a una válvula 5.2. Como pueden ver, todas las conexiones están directamente a todos los dispositivos y esto es un final de carrera. Ya están conectados. Ya no hay aquí, en ningún momento se ocupa electricidad para que pueda automatizarle directamente por neumática. ¿Ya? Esto va a ser un ejemplo así, grandes rasgos, porque con el ingeniero lo van a avanzar ya muy detalladamente y le va a enseñar muchos ejercicios de conexión. Como pueden ver, suministra aire y empieza a navegar. Eso es lo que utiliza en neumática, ¿ya? Como han visto, esto es solo de un solo tiempo, lo que utiliza. Pueden automatizarse hasta de 10, 30, dependiendo ya cuántos ciclos quieren que realice. Pero lo que yo quiero que ustedes vean, cómo la neumática directamente tiene la conexión de las mangueras a los dispositivos que están conectados, todas las líneas, ¿ya? Esta es la parte de neumática. Ahora, si nosotros vamos a ver la electroneumática, ya viene muy diferente. Esto es lo que es el tema de electroneumática. Como pueden ver, solamente estoy poniendo un dispositivo que se está automatizando, ¿ya? Pero miren, ya se lo puede ver la conexión. En el otro ejemplo que les he dado, estaba directamente un pulsador neumático. En esto no está. Es directamente está un pulsador eléctrico. Y aquí tenemos un contacto normalmente cerrado, como pueden observar ustedes. ¿Ya? Después tenemos las conexiones que son pulsador de marcha, pulsador de parada. Tenemos los contactos normalmente abiertos del contactor K1, de K3 es la válvula que se está energizando. ¿Ya? Ahora, lo que quiero aquí demostrarles, no sé si en lo anterior me han entendido, lo que voy a demostrar en esto es ahora, si no tiene autoenclavado, ¿cómo funcionaría? ¿Ya? Lo que queremos nosotros es que directamente se va a activar lo que es la bobina del contactor, pero no se va a quedar autoenclavado. ¿Vieron? Suelto. Pulso el pulsador de marcha, suelto y no queda enclavado en ningún momento. Lo que pasa es que cuando yo quiero automatizar, en esta automación sin PLC por si acaso, tengo que pulsarlo y cuando lo suelto ya tiene que estar autoenclavado y tiene que realizar el proceso, ¿ya? Entonces, para que eso suceda, yo tengo que automatizarlo con autoenclavado. Entonces yo agarro, coloco un contacto normalmente abierto, que cuando la bobina se energice, K2, la compuerta se va a cerrar y va a dejar que la energía eléctrica pase. Veamos si es cierto eso. Veo y vieron, ya quedó autoenclavado. Entonces el proceso empieza a funcionar. Ya un breve ejemplo. Ahora, para que el proceso necesito yo cortar la energía eléctrica que está alimentando a la bobina. ¿Quién nos va a ayudar en eso? Nuestro pulsador de parada. Agarro, lo corta la energía. Como pueden observar, está abriendo la compuerta para que no pase energía eléctrica, suelto y ya no está enclavado. Entonces no está funcionando. ¿Ya? Eso es lo que es el autoenclavado para este tipo de funcionamiento cuando no tienen el control de lo que es el PLC directamente puro contactor. ¿Ya? Ahora lo que queremos que nosotros que la bobina de la electroválvula 5.2 o válvula 5.2 vías se energice. Entonces necesitamos nosotros que su bobina quede energizado. Por eso tenemos la simbología de K3, que esta simbología significa bobina
de la electroválvula, ¿ya? Ahora le doy yo en stop para poder energizarlo, ¿ya? ¿Qué dice acá? Que cuando la bobina K2 se energiza, pasa la corriente eléctrica para energizar mi bobina de mi bobina de mi, como pueden observar ustedes. Este triangulito que tenemos es el alimentador de aire. Los dos que tenemos acá son los silenciadores. ¿Qué es lo que pasa? Que el aire que se retiene acá en el pistón, cuando empieza a expulsarlo, hace unos ruidos tremendos. Entonces, lo cual el silenciador trata de minimizar esos ruidos en las operaciones. Entonces, para eso se utiliza los silenciadores, ¿ya? Ahora, yo quiero que el pistón vuelva a su posición inicial. Entonces, yo le doy pulsador de parada y vuelve. ¿Vieron? ¿Quién lo ayudó a que retorne? Un resorte que tiene, porque la bobina dejó de energizar. Entonces, el resorte directamente en posición inicial. ¿Ya? Ahora, en este proceso de acá, yo quiero incrementar lo que es un temporizador porque quiero que un solo tiempo lo presione, ¿ya? O sino que aplaste una lata. Vengo acá y digo que cuando la bobina esté activada, entonces active un temporizador. Perfecto, dice. Le doy yo pulsado de marcha y empieza a contar el tiempo que va a estar en autoenclavado. ¿Ve? De forma automáticamente ya regresó ya el pistón sin su energía. Hasta aquí, ¿alguna consulta tienen o dudas? Disculpe, ingeniero, ¿no tiene alguna tabla de simbología? Mm, bueno, las tablas de simbología actualmente no las tengo, ¿sí? Pero en las diapositivas que le voy pasando están estas simbologías, ¿ya? Esa es la simbología, sí, pero son los más comunes, si lo que lo pueden verlo. ¿Alguna otra consulta más tuvieran? Bueno, vamos a hacer otro ejemplito más, en lo cual vamos a realizar esta operación. Una preguntita, disculpe. Sí, Disculpe. dígame. ¿Qué programa está utilizando en este momento? Estoy usando el Flick, que es el texto que está en todos los laboratorios de ingeniería industrial. En la sala de cómputo lo tienen. Ah, ya. Ujú. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna consulta más tuvieran? Ya. Esta es la parte electroneumática que le estoy explicando, es porque en las empresas actualmente ya cuentan con este sistema y tenemos lo que nosotros actualizarnos, ¿no? Para que podamos conocer más, porque a veces cuando neumática lo más se menciona, pueden ir a las empresas y no lo vean conectado, ¿no? Y uno va a decir, ¿dónde está pero conectado la manguera, la electroválvula? ¿No? Y entonces es energía eléctrica lo malo que está conectado. Por eso eso es lo que, ejemplo, lo que este curso se quiere tomar, ¿no? Para que ustedes vayan ampliando más su conocimiento con la electroneumática que están avanzando. Por si acaso haya motores, ya la tecnología va avanzando más con servomotores que se puede controlar el número de vueltas que tiene que realizar. Antes se controlaba con un sensor inductivo el número de vueltas que quiere que realice una operación. Por ejemplo, aquí vamos a tratar de participar en automatizarlo. Dos pistones, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tengo yo que seleccionar qué tipo de marcación va a tener. En este caso es la siguiente que debe tener. Yo puedo poner si quiero 5, no importa, ¿ya? Ahora aquí lo que yo tengo que realizar. ¿Qué función va a hacer esto? Cuando ingrese o cuando salga va a realizar la operación. Yo puedo decirle que cuando este pistón regrese, tiene que salir el segundo pistón, ¿no? Ah, entonces, ¿quién está mandando el temporizador? Manda, ¿para qué? Para que corte la energía y
salga el siguiente cilindro pistón. Podemos hacerlo así, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien quiere un poco familiarizarse con esto? No importa si se equivocan, estamos para aprender. Y es por eso esta clase que se hace. ¿Ya? Bueno, vamos a ir haciendo ya. Para que este pistón, cuando este regrese, necesita que este de aquí salga, necesita quien le mande la señal eléctrica. Cuando el cilindro temporizador apaga la bobina, entonces empieza a salir el otro. Entonces yo agarro, selecciono un contacto normalmente abierto, ¿ya? Que tengo acá. Al tener este contacto normalmente abierto, ¿a quién va a pertenecer? Lo que voy a mencionar yo. Va a pertenecer a T2 o T4 o T5, por ponerlo. Ya, en este caso va a pertenecer a T2. ¿Por qué? Porque cuando T2 mande la señal que ya terminó el proceso, entonces esto tiene que autoenclavarse para que pueda pasar a realizar el proceso que salga del cilindro pistón. Tengo mi bobina de relé, por si acaso. Es una bobina relé, control C, control C. Esta es una bobina relé que también podemos conocerlo con bobina de contactor. Es lo mismo, solo que cambia la diferencia que puede utilizarse. ¿Ya? Hay dos formas de hacerlo. Lo vamos a hacer de la forma más sencilla para que ustedes lo vayan entendiendo. Me vayan consultando cualquier pregunta que tengan, dudas, mientras que vamos realizando. ¿Ya? Vamos a conectar. Siempre tiene negativo y positivo arriba. Como en la anterior clase se le iba mencionando. Tenemos contacto normalmente abierto para que energice mi contactor 5 que va a energizar mi cilindro pistón. Pero la energía tiene que llegarle constantemente, entonces lo energizo acá y va a llegar constantemente. Solo cuando el temporizador cuente el tiempo requerido, va a activar para que salga mi segundo pistón. ¿Cierto o falso? Ahora tenemos el simulador para verlo si es cierto. Vamos. Energizamos, salió el siguiente, empieza a contar. Tiene que dejar de autoenclavarse y a enclavar. ¿Cómo vieron? ¿Qué es lo que pasó acá? Si alguien se ha dado cuenta. No. ¿No? Muy rápido fue. Ya, aquí vamos a hacerlo en cámara lenta. Como vieron acá, se energizó K3, quiero que salga el pistón número, salió. El pistón 1, el aire le alimenta, empieza a salir. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Disculpe, K3, ¿en qué parte de este diagrama sería? De este diagrama, este K3. El ¿O K3, cómo? por eso, No entiendo eso. es la bobina de la válvula, electroválvula. Es su bobina electromagnética que energiza. Si esta no se energiza esta bobina, no va a energizarse lo que va a hacer tu electroválvula y no va a dejar que salga tu pistón. Eso es, ¿cuál es la simbología de la electroválvula 5.2? ¿Estamos bien o no me entendió? Pregunten sin miedo, estamos Mucho. para responder. O sea, ¿para que funcione la válvula o cómo? Exactamente. Lo que pasa es, mira, como le iba diciendo, vamos a hacer desde cero ya, otra vuelta, para que vaya entendiendo. Justamente es lo que necesito que pregunten, es justamente para la guía, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, aquí, el contactor K2 solamente es un contactor que va a energizar un autoenclavado para un proceso, nada más. Ya, el contactor se lo mostré en la anterior diapositiva, queda autoenclavado, pero en ningún momento está energizando tu bobina, ¿ya? Esta bobina tiene que energizarse para que haga el compacto de cambio de estación y el aire pueda circular para que el vástago del pistón pueda salir, ¿ya? Ya.
Entonces el K2 es como para energizar el botón ese para que se enclave, ¿no? Ajá, es para energizar el proceso, en otras palabras. Pues Ay, con el K2 se autoenclava. Y con sus contactos que tiene K2, empiezas a energizar los diferentes procesos que necesitas. No te olvides que en la anterior diapositiva dije que esto es bobina, pero tiene contactos normalmente abiertos. Entonces, esos contactos normalmente abiertos nos van a ayudar a realizar los procesos que tenemos. ¿Ya? Por eso mismo, que cuando yo le doy, voy a dar pulsadores para sus contactos normalmente abiertos. Sale de esa forma. Dije que K2, este es su contacto normalmente abierto de K2. Entonces, que cuando la bobina se energice, se va a cerrar su contacto normalmente abierto de K2. Eso estamos diciendo. Ahora, si yo digo que este contacto de acá, le digo que no quiero que sea normalmente abierto, ya, lo elimino. Quiero que sea un contacto normalmente cerrado. Listo. Ya. Ahora, ¿qué pasa cuando es contacto normalmente cerrado? Selecciono porque tengo que identificar a qué contactor está perteneciendo. Ya. Normalmente cerrado, yo vengo, energizo, vengo. ¿Te das cuenta? Se quedó normalmente abierto. ¿No ve? De cerrado a normalmente abierto. Eso es lo que pasa en la función cuando el contactor está funcionando. Es lo que debemos identificar para energizar diferentes procesos o para desenergizar cuando el contactor se energice en la bobina. ¿Vio? Aquí como K2 es normalmente abierto y K2 es normalmente cerrado, hacen diferentes operaciones. Yo lo energizo, el K2 que está aquí se abre, el otro se cierra. Entonces eso es lo que tenemos que nosotros tratar de memorizarlo en nuestra cabeza para saber la lógica que tiene que funcionar y que podemos trabajarlo. ¿Ya? Ahora necesitamos nosotros que se autoenclave, ¿sí? Ya, con eso autoenclavado, vamos a realizar con un K2 de contacto normalmente abierto. ¿Ya? Selecciono y hago este proceso. Le doy energizar. Voy a darle energizar al contactor para que pueda realizar la operación correspondiente. Aquí, a simple vista, no lo vamos a ver. Le doy, bien, se quedó normalmente energizado. ¿Ya? Ahora, ¿quién va a desenergizar esto? Hay que interrumpir el paso de la corriente eléctrica. Entonces, cuando no le llegue a la bobina corriente eléctrica, entonces se autodesenclava. No sé si hasta ahí estamos bien. sí, se va entendiendo. ¿Ya? Pregunten, no hay problema. Si tardamos, no importa. Lo que tienen es que lo entiendan, porque lo que estamos viendo aquí en este circuito es lo que vamos a hacerlo en la práctica. Ahí lo vamos a poner en práctica, el circuito que estamos viendo, porque ahí es donde van a empezar a trabajar nuestros contactores y los motores eléctricos y los pocos pilotos que vamos a utilizar en la automatización que vamos a realizar. Es muy importante por eso que opinen, participen, justamente para aclarar todas las dudas que tengan y podamos realizar, hasta puede ser un proceso completo en laboratorio, podamos realizarlo. ¿Ya? Listo. Ahora aquí, no, ya energizamos solamente el contactor, ¿no? Pero necesitamos que el contactor, uno de sus contactos normalmente abiertos, energice nuestra bobina de electroválvula. Ah, ya. Entonces yo vengo acá y seleccioné un contactor normalmente abierto. Ya, perfecto. Entonces ahora yo quiero que solamente ese contactor normalmente abierto ahora energice la bobina de la electroválvula. No se olviden que le dije que es como un electroimán que crea dentro de ahí para que pueda la cámara distribuir el aire. Entonces yo agarro, selecciono y lo energizo. Ahora, como dije, que cada uno de los contactos normalmente de cada uno lo necesito. Cierra y va a energizar mi bobina CAT3, que es la bobina de la electroválvula. No se olviden que neutro siempre la llega constante. No interfiere en nada. Es la fase lo que tenemos que interferir para realizar la operación. Veamos. Le doy pulsador, lo energizo, le doy pulsador de marcha. ¿Vieron? Se energizó la electroválvula 3.2, su bobina. Entonces empieza a salir el vástago del pistón. ¿Ya?
¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿O hay algo que no se entendió en esta parte? ¿Puede volver a repetir, por favor, cómo funciona la electroválvula? Ya. La electroválvula necesita energía eléctrica que se energice, ¿ya? A ver, voy a tratar de compartirle la diferencia que hay para que lo puedan ver, por favor. ¿Ya? En aquí, no sé si lo logran ver. Vamos a hacerle notar por qué necesita energía eléctrica. Esta es una electroválvula que estamos ahorita automatizando. Todo esto aquí que ven está hecho por energía eléctrica que conforma un electroimán. Como pueden verlo aquí, tiene que llegar la energía eléctrica y la simbología que estamos utilizando nosotros es lo que están viendo actualmente. Llega la energía eléctrica, empieza aquí la cámara a trabajar. Por si acaso, es una válvula 5.2 que contiene uno y dos orificios, ¿ya? Uno al medio y los otros dos son para silenciadores. El aire está distribuido según lo que va funcionando. Como pueden ver, aquí tiene un enchufe. Entonces aquí necesita energizarlo. Necesita fase, neutro y tierra. Pero en este caso nosotros estamos usando fase y neutro nomás para poder energizarlo, ¿ya? Las electroválvulas pueden iniciarse con 220, 224 voltios, 12 voltios, dependiendo del fabricante que está realizando. ¿Ya? Ese es el funcionamiento que nosotros necesitamos para poder trabajar. Ahora, la electroválvula normal, que es neumáticas, simple, tienen sus conectores a ambos lados. Por ejemplo, aquí es un conector de aire y aquí son sus otros conectores de aire y aquí al lado también. Esa es la diferencia, que no utiliza energía eléctrica, ¿ya? Y lo que nosotros estamos realizando ahorita es lo que automatizarle la electroválvula, ¿ya? Es por esa misma razón que esta bobina tenemos que energizar. Y la simbología de representar la simbología es esto, ¿ya? Esta es la simbología de la bobina de la electroválvula, que nosotros necesitamos que se forme su electroimán para que pueda energizarlo, el proceso. No sé si hasta ahí estamos claros. ¿O hay alguna duda más? Eso sería como esto, ¿no? Como su fuente de alimentación. A ver, esperen un cacho. Esa bobina sería como que su fuente de alimentación de como este diagrama, ¿no? Ah, no, Sí, no, eso de ahí. Ay, no, ya me chupé. Bueno, es la corriente con la que trabaja, o sea, la energía que le llega, ¿no? claro. Ajá. La bobina le va a llegar solamente para que cambie de estación las mangueras, el aire que está circulando. Este es el alimentador de aire, solamente alimenta por unos orificios que empieza a circular el aire. Cuando la se energiza la bobina, empuja adentro y en cambio tapa el otro orificio y direcciona el aire para que pueda expulsarlo por el otro orificio y empieza a salir el vástago del pistón. Eso es lo que hace. Cuando no hay energía eléctrica, no hay fuerza que se oponga, entonces el resorte hace que vuelva nuevamente a la posición inicial y hace la distribución del aire por el, podemos llamarle punto A y punto B. Por el punto A, entonces empieza a regresarse el vástago del pistón a su posición inicial y el aire retenido empieza a expulsarlo por otro de los orificios. Por eso le llaman válvula 5.2. ¿Por qué? Porque tiene 2 vías. ¿Cómo lo pueden contar? Si quieren, 1, 2, 3, 4, 5. Vías, ¿por qué 2? 1, 2 cámaras. Por eso se le llama así. No sé si ahora estamos más claros o tenemos más dudas. Pregúntenlo más. Mm, ya, entonces, ya bueno, esto ya lo entendí. Esto es como que para que mueva la válvula, ¿no? Y Claro, ese es el esta parte, contacto ajá, normalmente enclavado. ¿Ya? ajá, ay, ¿Estamos bien? sí, algo. No hay problema, pregúntenlo más. Lo que queremos es que en esta clase todos entiendan lo que es la distribución de este diagrama, porque ya si entienden cómo estamos haciendo este diagrama, esos exámenes que viene el diagrama escalera, no le va a complicar mucho, porque van, ya saben ustedes
la lógica, cómo es lo que trabaja. Si los contactores es un poco más complicado automatizarlo que el diagrama escalera. Por si acaso, es un ejemplo que le puedo dar. ¿Ya? Bueno, hasta aquí ya estamos claros. Ahora necesitamos nosotros que ya energizó nuestra bobina, ¿no? Entonces, al energizar la bobina, empezó a alimentar el aire. Ahora, en esto de aquí vamos a ver el proceso. Ahora, ¿dónde creen que podemos conectarlo nosotros para que energice nuestro temporizador? Porque queremos un solo tiempo nomás que energice. Pasado ese tiempo no queremos que energice ninguno. ¿Ya? Entonces eso tenemos que verlo. Entonces yo puedo agarrar y ponerla acá, conectarlo, la energía eléctrica, hacer un nudo. ¿Creen que está bien esto que lo ponga acá o lo puedo colocar aquí? ¿Qué me dicen? Si yo agarro, lo coloco acá, ¿estaría bien? Vamos chicos, tenemos miedo de equivocarnos, no hay problema. ¿Ya? ¿Qué dicen? No estaría bien, ¿Por qué no estaría bien? porque no habría de dónde hacer circular la energía eléctrica. Si no hay un pulsón. No, no te olvides, mira, que la energía eléctrica está circulando ya. No hay Ya. nadie que lo detenga. De este nudo que he hecho, viene a este. Y este nudo que he hecho, viene acá. ¿No ves? Pasaría de forma directa. Exactamente. ¿Está correcto eso o no? Tras que vos le enchufes a un interruptor o lo subís a un térmico, la energía eléctrica está llegando directa. ¿Está bien? Es mi pregunta. No estaría bien. ¿Por No, qué no no? está bien. Porque si no el pistón se accionaría todo el tiempo. Así es. Claro, si eso fuera la bobina del pistón, pero esta es la bobina El del temporizador. temporizador tendría que ir abajo para que, o sea, para que vaya de acuerdo a lo que, a este de acá, al accionamiento de ese, para que mida, digamos, cuando se acciona eso. Correcto, estamos bien, estamos entendiéndolo ya. En otras palabras, podemos decirle que estaría mal porque está alimentando de forma directa, no está obedeciendo el proceso que se debe realizar, ¿no? Eso es más que todo sería ¿por qué? Porque cuando salga el pistón, esto está energizando la bobina para que salga el pistón, tiene que energizarse el temporizador para que empiece a contar el tiempo programado. Estamos bien, lo estamos entendiendo, eso es lo importante. ¿Ya? Ahora aquí lo pondría de esta forma. Entonces ya está energizado mi temporizador. Ahora con esto yo voy a poder realizar el proceso adecuado. ¿Ya? Hasta aquí ya tenemos todo claro. ¿Listo? Ahora, cuando el temporizador empieza a contar el tiempo determinado, ¿no? Entonces, ¿quién va a mandar la señal para que nuevamente salga el nuevo pistón? Esa es la pregunta. Ese rato colocamos nosotros la instalación directamente acá, ¿no? Termina, por si acaso, el temporizador cierra sus contactos normalmente abiertos cuando termina de contar el proceso. Si le pusimos que son 10 segundos, va a contar hasta 10 segundos para que pueda terminar el proceso. Ahora, si es un contacto normalmente abierto del temporizador, normalmente cerrado, mejor dicho, del temporizador, empieza a contar el tiempo programado, que son 10 segundos. Entonces, cuando pasen los 10 segundos, este contacto normalmente cerrado se abre, interrumpiendo el paso de la corriente eléctrica. ¿Ya? Ese es lo que hace el temporizador. Cuenta los tiempos que uno lo programa para que pueda realizar un proceso. ¿Ya? Entonces, ahora, si yo le puse acá, cuando el tiempo va a energizar de los segundos, directamente va a cerrar y va a energizar el electrón. Válvula 5, K5. Va a dejar que salga.
pero no va a estar autoenclavado. Ese es el otro detalle, ¿ya? Nosotros queremos que esté autoenclavado porque necesitamos nosotros que el proceso se realice. Ah, ya. Entonces, lo que yo debo realizar cuando el proceso se automatice, tengo que eliminar y directamente ponerla acá. Que cuando se cierre la compuerta, tenga que energizar mi nuevo contactor. El contactor le podemos llamar directamente K6, si gusta. Acá. Lo energizo para cuando el proceso de temporizador contado los 10 segundos energice mi nueva bobina de mi nuevo contactor, ¿ya? Pero ahora, con esto tiene que nacer un autoenclavado, porque si yo lo dejo así nomás, no va a obedecer la operación, porque este temporizador va a estar un instante accionado y luego lo va a soltar. Con eso yo pongo acá mi autoenclavado, siempre y cuando tengo que seleccionar el contacto normalmente abierto a quién va a pertenecer. ¿Ya? Hasta aquí tenemos. Pulsa, empieza a energizar tu bobina de tu contactor. ¿Ya? Ahora, una vez realizado esta operación, necesitamos nosotros que energice cada uno de mis contactos. ¿Hasta aquí está claro o alguien tiene alguna duda? Sí, está claro. Está clarísimo. Ya. Ahora, ¿qué más nos faltaría a nosotros ahora? Ya hemos energizado lo que es el contactor, pero no estamos energizando para que salga el segundo pistón. ¿Qué podemos realizar? ¿Hay alguien quiere opinar? ¿Quiere realizar ese paso? Tratemos de opinar, chicos, porque la clase para que sea más dinámica, porque yo puedo avanzar mucho y si no lo aprendemos, no va a ser muy bueno que digamos. ¿Ya? Ahora aquí necesitamos nosotros que la electroválvula que tenemos acá, energizarla, ¿no? Pero con la ayuda de quién? Del nuevo contactor que tenemos acá seleccionado. Entonces yo agarro mi nueva electroválvula, empiezo a seleccionarlo. Y esa nueva electroválvula va a tener un nombre. Y dijimos que va a ser K5. ¿Listo? Entonces, esto va a ser con la ayuda de mi nuevo contactor. ¿Ya? Ahora, en aquí yo voy a hacer de otra forma diferente. Voy a seleccionar acá y directamente. ¿Creen que está bien o no va a funcionar? ¿Qué opinan? Disculpe, ¿qué es esto de aquí? Perdón. Pregunten, no hay problema. Eso ¿qué son? Son las de la simbología que está poniendo el programa, que dice que 1 y 2, 1 y 5 están energizados, te está mencionando. Ah, ay. ¿Ya? Ese son el programa que les saca su simbología para que puedan guiarse uno. ¿Alguien más alguna consulta tiene? ¿Duda? ¿Ustedes creen que lo que he hecho aquí la conexión está bien? Porque miren, es diferente a lo que he hecho acá. Tu contacto K2 tendría que estar. Para cada electroválvula, sí, funciona con un contactor. Exactamente. Para cada electroválvulo tendría que trabajar con un contactor. Eso sería para que uno pueda memorizarse, ¿no? Pero puede haber ocasiones que yo puedo ponerle, digamos, en este caso, los dos pistones salgan juntos, ¿ya? No olvidemos que el contactor cuenta con más de un normalmente abierto. En caso que sea trifásico, entonces ya vamos a ocupar toda la conexión completa. Entonces no nos va a poder permitir realizar la operación.
¿Sí? ¿Alguien está opinando? ¿Ya? Eso hay que tomar en cuenta. Ya en el laboratorio se van a dar cuenta de los contactos, cuánto normalmente abierto lo tiene el contactor. Por si acaso, el contactor se divide en dos partes, de fuerza y de control. Ahorita lo que estamos realizando nosotros es el de control, ¿ya? El de fuerza directamente ya viene instalado a los equipos. Hasta aquí, ¿estamos claros o alguien tiene alguna pregunta que quiere realizar o alguna simbología no lo está entendiendo? Me podría preguntarlo, más no hay un problema. Ya, creo que está más que claro, parece, ¿no? Vamos a avanzar muy rápido. Parece que vamos a ir a la hora. Ahí en el caso de los pistones, disculpe, solo aquí en el programa fue necesario colocar la simbología, ¿no? Para unirlo a la conexión que estamos realizando en la práctica. ¿Cómo sería esa unión? Ya, en la práctica. En la práctica son directamente con corriente eléctrica. Ahorita estamos viendo nosotros como este tuviera, y aquí a esta bobina le pones el cable, lo jalas directamente al tablero de distribución. Ese sería. Aquí lo mismo. Solamente que es como este cable es fuera esto. Eso es lo que estamos haciendo. Este K2 es esto de acá. Nada más. Eso sería. Solo energizar la energía eléctrica. Nada más lo que estamos realizando. No hay conexiones de mangueras ni otro porque no estamos trabajando con aire para energizar nuestra válvula 5.2. Directamente estamos utilizando lo que es corriente eléctrica. Si fuera puro neumática, tendría que trabajarse con temas de aire comprimido, entonces tendríamos que alimentar el aire por uno de los extremos para que pueda realizarse la operación, como se lo mencioné en el anterior ejemplo que le he dado. ¿Ya? En el anterior ejemplo que le estaba dando, era eso justamente, que lo que daba era más que todo por eso. A ver, déjame un ratito verlo. Ya, aquí por ejemplo, este es todo el aire comprimido que se puede ver en este caso. ¿Ya? No sé si aclaré su duda o si tiene alguna consulta más que quiera realizar. Sí, está bien, gracias. Ya. Disculpe, ¿me podría explicar por qué aquí, o sea, por qué lo conecto aquí? Eso, perdón, no entendí. Justamente por eso le dije, estaba preguntándole, ¿está bien la conexión? Le decía. Porque aquí, miren, eso es lo que pasa. Hay veces hay diferentes formas de pensar y se van a dar cuenta que cuando uno lo va dominando esto, su compañero puede decir, pero esto podemos hacerlo de esta forma. Otro dice, no, pero aquí podemos hacerlo de otra forma. Perfecto. No te olvides que estos dos eran K2, ¿no? Entonces, cuando se energizaba la bobina, ambos se cerraban, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se hizo acá? ¿Para qué poner otro contacto normalmente abierto? Si el mismo contacto está energizando mi bobina, puedo hacer que energice también la bobina de mi electroválvula directamente. Ah, perfecto. Entonces está bien, ¿no? Pero ahora veamos si realmente funciona. Es por eso que estos programas se han hecho de simulación, justamente para eso, para realizar esa simulación. Porque ¿qué pasa a ver si uno le dice, pero sí, va a funcionar lógicamente? Uno lleva al tablero, lo arma y cuando está la corriente de marcha no funciona. ¿Qué ha pasado? Entonces uno empieza a buscar, ver dónde está la corriente, dónde no pasa. Pero con este programa de simulación se ahorran esos procesos, porque ya uno ya aquí lo simula para ver si funciona o no funciona. Es más que todo para eso lo que se ha hecho el tema de simulación. No sé si me lograron entender o no. Sí, se comprendió. ¿Ya? Perfecto. Ahora vamos a verlo, ¿ya? Ahí nos dice que hay un error, porque ambos son
1, K3. Aquí vamos a ponerle 0, 0. Ya. Ahora le damos pulsador de marcha. Ya se le empieza a contar. Tiene que cerrar este contacto para que pueda el otro salir, ¿no? Ahora el proceso no ha cumplido. ¿En qué cree que aún esté mal? Volvamos a revisarlo. Cuando le damos pulsador de marcha, se energiza. Veamos en cámara lenta. Energizó bien, salió el vástago del pistón. Ya listo. Está contando el tiempo. ¿Vieron? Aquí. Energizó, cerró la compuerta, sí. Ya. Pero la corriente nunca llegó acá. ¿Por qué no llegó acá? Es lo que hay que verificar. Como puede ver, el contacto aquí que tenemos nunca le llegó a la corriente eléctrica energizada. Aquí tendría que cerrar compuerta para que le pueda llegar, ¿no? Y es por eso que nunca salió el vástago del pistón. Revisemos ahora nosotros. Es K6. Perfecto. Esta es bobina de K6. Listo. Entonces la conexión aquí no le permite. No le está aceptando. Entonces veamos esa operación. Ahora veamos si energiza la bobina. Bien, ahora veamos en cámara lenta si es verdad. ¿Ya? Sigue sin llegarle la corriente eléctrica. Eso es lo que está pasando. Ese error comúnmente que vamos a verlo, ahorita lo estamos viendo. Disculpe, ¿cómo sabe que no le llega? Porque la línea roja es la corriente que está energizando. Todo lo que ves la línea roja es por donde está pasando la corriente eléctrica. Como ves, aquí no le llegó y tampoco en ningún momento cerró la compuerta. Porque al energizar aquí la bobina, tendría que cerrar la compuerta para que pueda pasar la corriente eléctrica. Al no energizarse la bobina, no le está mandando corriente eléctrica. Pero como vemos aquí, la bobina sí está energizada. Lo que no está bien es este contacto normalmente abierto. Entonces vemos por qué no está bien. Porque al verlo, no está energizando. ¿Ya? Vemos si es lo que es la nomenclatura, en algo nos hemos equivocado. Es K6, tendría que ser K6. Acá, veamos si la nomenclatura está mal. Ya. Eso hay que revisar. Y en caso que aquí no quiera energizarlo, porque estamos viendo ese error que está viendo ahorita. Volvamos a ver. Veamos nosotros si realmente hay algún inconveniente más, porque es de esta forma lo que podamos ver nosotros la automatización. Sigue sin energizar. ¿Ya? Aparentemente, así, inhalando, ¿qué creen que ustedes pueden pasar? ¿Por qué no le está energizando la bobina? Pueden opinar, no hay ningún problema. ¿Ya? Vamos a revisar los contactos de cada uno de ellos. Voy a sacar un nuevo contactor. Contacto normalmente abierto, porque puede ser que, como ya tiene información recolectada, no le esté
obedeciendo la información. Ya, selecciono y le pongo que sea K5. Listo. Ya, ahora aquí me dice que no coinciden los datos, porque no pueden ver dos contactores con el mismo nombre, dice, dos bobinas. Entonces aquí lo voy a llamar K6. Esos errores le van a salir. Ahora veremos si con esto ya puedo obtener mi autoenclavado de mi contactor. Sigue sin autoenclavarlo. ¿Qué creen que puede pasar acá? A ver. ¿Alguien quiere opinar? Ya. Lo que vamos a hacer ahora va a ser el propio contactor, vamos a poner forma directa para hacer prueba. Tenemos aquí uno pulso. Vamos a energizar directamente el contactor con la energía que llegue. Cuando lo dé pulsado de marcha, tendría que energizarse. Vamos a hacer de ahí directo. Le está interrumpiendo el paso de la corriente eléctrica. No nos va a dar bien. Vamos a hacer que el propio K2 le dé energía eléctrica. Para verificar si las conexiones en algo están fallando. ¿Vieron? Ya se energizó K2. Entonces estaría bien. Ahora, necesitamos nosotros que nuestro propio temporizador sea el quien energice ese proceso. Ya, entonces vengo, selecciono, y hemos notado que la energía eléctrica ya lo llegó. Ya. Ahora, ¿qué hacemos acá? Directamente vamos a poner nosotros, que nuestro propio T2 le llegue energía eléctrica. Ya, aquí ya energizó directamente. Así de esta forma es lo que hay que estar inhalando con el tema de la automatización industrial. Para que los dos pistones salgan directamente, necesito yo que la válvula esté energizada. ¿Ya? Con esto vamos a darle demostración que las dos válvulas van a salir de forma correctamente. Los dos pulsos se energizan al mismo tiempo constantemente. Ahora, cuando yo le doy pulsado de parada, se desenergizan directamente, como pueden ver de forma automáticamente. ¿Ya? Salen los dos y pasa el tiempo, el temporizador mismo corta la energía eléctrica para que no concluya. Ya, lo que pasa aquí es que el programa no lo está reconociendo el temporizador 2 para que pueda realizar. ¿Ya? No sé si hasta aquí alguien tiene alguna consulta, duda o pregunta con este sistema. Entonces, aquella instalación estaría bien, ¿no? Sería la correcta, igual a la que se le cambió, ¿cierto? Solo que no le reconoce el programa como hizo. Exactamente. Lo que hay que hacer ahora es reiniciar el programa nuevamente y ya que no se trabaja con licencia, eso hay un poco de inconveniente que pueden tener.
Porque no se olviden que todos los programas para liberar la simulación siempre pide licencia. ¿Ya? Eso sería. En este caso, este temporizador no lo está reconociendo el proceso. Por eso es que tenemos inconveniente en lo que pueda realizar la automatización. Al no reconocer el temporizador, el proceso, no lo está energizando lo que directamente K2. Y al no energizarle directamente K2, no lo podemos que salga directamente el proceso. Pero lo que así podemos hacerlo varios procesos industriales para que ustedes puedan ir viendo, ¿no? El funcionamiento que tiene. No sé si hasta aquí alguna consulta más, aparte de dudas que tengan. Porque ahora vamos a pasar al tema de diagrama de escalera. Sí, está claro, Ángel. Ya. Bueno, en este momento ya les expliqué el tema de la simulación por este proceso. Ahora vamos a avanzar lo que hace el diagrama de escalera. Aquí vamos a encontrar lo que son las variables de entrada y las variables de salida. Como en la anterior clase le iba mencionando cuáles son las variables de entrada y cuáles son las variables de salida. ¿Ya? ¿Cuáles son las variables de entrada? Lo que tenemos que reconocer nosotros. ¿Ya? Las variables de entrada se adaptan y codifican la forma de comprensibilidad para el CPU de las señales procedentes de los dispositivos de entrada y captadores, como por ejemplo los pulsadores, que tienen un ejemplo que son variables de entrada. Finales de carrera son variables de entrada. Sensores son variables de entrada. Misión es proteger el circuito interno del autónomo proporcionando una separación eléctrica entre estos y los captadores. ¿Ya? Esos son variables de entrada. ¿Por qué un final de carrera es un variable de entrada? A ver. ¿Por qué nosotros podemos identificar que es una variable de entrada que podemos decirle que sí es una variable de entrada? ¿A qué se debe? ¿Cómo identifican ustedes que es un variable de entrada? Lógico que aquí ustedes le dicen ya, son los sensores y ustedes dicen automáticamente sí, son los sensores. Pero si alguien le preguntara por qué es una variable de entrada ese sensor, ¿cuál sería su respuesta de ustedes? Que a partir de esta señal se puede hacer otro movimiento. Se puede mandar al PLC, digamos, esa señal. Digamos que yo quiero que el pistón se alargue 50 hasta cierta distancia, digamos, ¿no? Y llega al final de carrera y ahí esa señal la manda a otro lado. No sé, bueno, no sé, algo así. Lo podríamos ver como a manera de orden, si podemos decirlo así, mandar una orden, una señal. Sí, ya. Pero más un concepto más general, ¿por qué son variables de entrada? Porque tienen circuito propio. Los sensores tienen su propio circuito, en lo cual su circuito propio que tiene es para sensar un objeto y le manda la señal directamente al PLC. Esa señal es transmitida por corriente eléctrica, que hay sensores que son con corriente eléctrica alterna. Hay otros sensores que tienen corriente eléctrica continua. Es lo que vamos a ver diferenciarlo también en algunos. Porque mucho depende de eso, lo que tenga. Porque si el sensor no tuviera circuito propio, no mandaría señal. ¿Ya? El único que no tiene circuito propio es un final de carrera. Porque el final de carrera es como un interruptor que prende y apaga. Si chocan las dos placas, le deja pasar la corriente eléctrica para que vaya directamente al PLC. Eso es lo que debemos de diferenciar en lo que tema de los variables de entrada, que son los sensores que tienen circuito propio, para que puedan realizar una operación y hacer lectura de un proceso. Ahora las variables de salida. ¿Cómo yo puedo identificar que es una variable de salida? ¿Cómo pueden identificarlo ustedes que es una variable de salida? ¿Opinen?
¿Cómo creen que pueden identificar que es una variable de salida para su proceso industrial que le tocó hacer? Yo les pregunto, ¿un foco es una variable de salida? Sí, digamos, el sensor de luz, digamos que lo enciende, o sea, capta la señal física y la, Creo que sí se podría considerar un foco una variable de salida. y la variable de salida como que sería, digamos, de que cada vez que se hace de noche y capte el sensor, y la lámpara se encienda, digamos, ¿no? O sea, Ya. Ahora les pregunto, ¿una cámara para un PLC le podemos poner como variable de salida o entrada? ¿una qué? Una cámara. Esa es la cámara de vigilancia. ¿Lo podemos poner para el PLC como entrada o salida? De entrada sería, ¿Por qué de entrada? porque al momento de ser de entrada, captaría lo que está fijando, lo que está viendo la cámara. Y bueno, procedería forma a seguir, no sé, el movimiento, o qué es lo que realiza la otra persona, o la persona a la que capta la cámara. Mm, No sé si te das cuenta que todas las cámaras tienen sensor de movimiento. Por eso es que a veces se dan vuelta cuando están viendo a la persona. ¿Vieron? Ciertas pequeñas cosas se va cambiando ya, es verlo, el entendimiento. Las cámaras tienen sus propios circuitos propios. Si yo hablo de una cámara de vigilancia, solamente cámara de vigilancia, sin proceso autónomo, entonces solamente podría ser un elemento de salida, porque toda la información que ellos recauda la cámara no lo está transmitiendo al PLC, sino tiene su propio circuito propio que está almacenando datos. Eso sería. Mientras no le mande una señal al PLC para que reciba la orden o la presencia de una persona que le esté diciendo que ya terminó el proceso, no son variables de entrada. Es lo que tenemos que entender. Ahora, si la cámara, digamos, le dijera, sí, ya llegó la persona, entonces es una variable de entrada. Es lo que tenemos que identificar. Por eso le puse el ejemplo de la cámara, porque la cámara se mueve y realiza, lo están identificando como una variable de entrada, sí. Pero no te olvides que la cámara, yo el sensor de movimiento puedo ponerle en un lugar, ¿ya? Puedo agarrar una cámara de celular y que directamente esté encendido constantemente. Pero yo puedo ponerle un motor que gire cada 350 grados la cámara, que dé vuelta para que grabe todo lo que hay en su alrededor. ¿No vieron? Entonces, mucho depende cómo lo vas a utilizar. En este caso, yo utilizando una cámara de vigilancia ya lo he convertido en una variable de salida, pero mi variable de entrada es mi sensor de movimiento. Y entonces al PLC lo automatizo de esa forma. ¿Ya? No sé si está claro o alguien no está de acuerdo. Puede opinar, no hay problema. ¿Ya? Vamos a continuar, sigue. Aquí les voy a mostrar algunos PLC que pueden ir viendo en su familiarizándose. Los PLC son de esta forma, para que puedan ir viéndole. Por ejemplo, siempre un PLC va a tener su fuente de alimentación, sus variables de entrada, tiene sus variables de salida, como pueden observar ustedes acá. Todos los PLC no vienen la misma cantidad de entrada ni la misma cantidad de salida. Es lo que tenemos que identificarlo muy bien, ¿ya? Las variables de entrada, como la de salida, mucho depende del proceso que se va a utilizar. Por ejemplo, este PLC es conocido en mercado como nano PLC. ¿Por qué con nano PLC? Porque su capacidad de almacenamiento no es muy grande, sino es para un proceso pequeño que se puede utilizar este tipo de nano PLC, por eso le llaman de esa forma. Estos nano PLC pueden automatizarse sin la necesidad de una computadora, sino directamente que sea
manualmente. Tiene sus propios pulsadores, tiene su propio pulsadores para poder corregir, programar y poner en funcionamiento, que pueden ver, ¿ya? Ahora, aquí tenemos los famosos PLC, que son los modulares. Estos PLC ya son conocidos en las industrias grandes, ¿ya? Estas PLC almacenan bastante el tema de la información. Hay de diferentes tipos de fabricantes, se van a topar. Eso no pueden evitarlo. Pueden ser con los PLC Siemens, son la parte europea. Los PLC Schneider, que está llegando actualmente. Después hay Singer y otros más que pueden ver, ¿ya? Esta es una característica de un PLC, ¿ya? Esto es lo que vamos a encontrar también en el laboratorio. En el laboratorio lo que vamos a encontrar el PLC va a ser el Delta Singer. Eso se cuenta actualmente el laboratorio de ingeniería industrial. Siempre va a contar esto, pero como pueden ver, ese rato el nano PLC lo mostré, no tiene pulsadores para programar, ¿no? Este no tiene, sino directamente tiene puerto de conexión, o puerto de extensión, o puerto de comunicación, ¿ya? Esto se comunica directamente con la computadora y empezamos a programar el diagrama de escalera en base al modelo del PLC, porque va a haber infinidades de programas para diagrama de escalera, pero ellos se basan en el programa según la marca y el modelo del PLC que estás utilizando. Pues hay programas para Delta, para Singer, cada fabricante tiene su propio programa, ¿ya? Es lo que sabemos identificar. Cuando ven aquí las lucecitas que van a ver, y aquí arriba, input significa lo que es entrada, output, salida. Cada uno de ellos, cuando se prenda 1, 2, las lucecitas está diciendo que se está energizando tal operación. Cuando aquí se prende alguna de las luces, está diciendo que está energizando las diferentes operaciones que yo he automatizado. Aquí las entradas están recibiendo señal de los sensores que están en el proceso. Si el pulsador se energiza, alumbra la primera luz. Eso es lo que vamos a verlo nosotros cuando estemos automatizando mediante el PLC Delta o Singer. Cualquiera de los dos lo vamos a ver el mismo proceso que tiene. ¿Ya? Aquí las entradas hay de diferente, no es una nomás. Los terminales, tierra, memoria también. Hay un PLC Logo que tiene su memoria interna como fuera un celular que lo puede almacenar la información. ¿Ya? Esto es lo que vamos a ver nosotros en el laboratorio. Así es como se arman directamente unos PLC con procesos grandes. En los procesos de Coca-Cola, en procesos de Paceña lo van a ver este sistema de instalación que tiene el PLC, porque ellos ya manejan directamente con sistema SCADA o HDMI para que puedan administrar todo el proceso que tiene industrial. De esa forma son las conexiones que hay dentro de ellos. Utilizan también módulos de expansión en caso que la cantidad de entradas no abastezca para un proceso, porque ustedes cuando lo automatizaron el proceso, estaba cabalingo las entradas que pusieron de 5 y 5 salidas. Pero ahora llega un proceso más que quieren implementar, pero su PLC no tiene la cantidad necesaria. ¿Qué necesitan? Un módulo de expansión. ¿Qué es un módulo de expansión? Es aquella que incrementa las entradas y salidas para un PLC. Eso es lo que necesitarían en caso que necesiten automatizar ese tipo de proceso. ¿Ya? Como aquí le estaba diciendo, según el tamaño, le estaba diciendo que hay PLC. Los nanos, que son los primeros, los micros, pequeños, medianos y grandes. Esto se basa mucho en la capacidad de almacenamiento y la capacidad de realizar los procesos. ¿Ya? Aquí ustedes tienen ya realmente el PLC ha tratado de estar en todos los lugares para que pueda realizarse
automatizar más procesos industriales. Por eso es que hoy en día hay bastante la maquinaria. La robótica también está teniendo un gran avance. Muy pronto tal vez podamos ver en Bolivia que había todo ya automatizado en el tema de los procesos, con la parte de la robótica. Tiene un gran avance. Ventajas que tiene el PC: controlar más preciso, mayor rapidez, flexibilidad, seguridad del proceso, por monitoreo, posibilidad de menor mantenimiento, posibilidad de gobernar varios actuadores de la misma autónoma. ¿Por qué aquí la palabrita menor mantenimiento? ¿A qué creen que se refiere con eso? ¿Alguien puede opinar más o menos a qué cree que diga con menor mantenimiento? Menos gastos podría ser, menos gastos económicos no sé, meter mano de obra, que el personal vaya a suplir, a reparar la máquina que se daña. Sí, podría ser uno. Cuando le dicen menor mantenimiento es que antes los procesos industriales eran más mecánicos, ¿ya? Ahora se está reduciendo esa parte mecánica y están haciendo que sea más electrónico, que sea más el tema de electrónica, meterle en los diferentes tipos de procesos. Antes tendrían que hacer, por ejemplo, para hacer solamente controlar la velocidad. No sé si han escuchado ustedes aparte que motor reductor, puro engranaje, que se realizan cálculos de velocidad para poder obtener una velocidad de salida. Entonces, ¿qué hizo el tema de la automatización? Eso, reemplazarlo con un variador de frecuencia, que ya no necesita ese engranaje de cálculo que tenías que hacer y mantenimiento hacerlo para poder reducir una velocidad de un motor. El variador de frecuencia lo puedes realizar. Entonces, solamente es un circuito y conectarlo al motor. Y con eso puedes reducir la velocidad, puedes reducir el número de revoluciones que te dé de vuelta, o también la fuerza, que es el HP. ¿Ya? A eso se debe con el tema de minimizar lo que es el tema del mantenimiento. Como su compañero dijo también, la mano de obra especializada, eso es la desventaja. Condiciones de ambiente propia, mayor costo para controlar las tareas muy pequeñas y sencillas. Aquí ya lo van mencionando algunos PLC que pueden ir viendo ustedes. Ahora, siempre como le iba mencionando en transcurso, la selección del PLC que debe ser por la capacidad de entrada y salida, ya cantidad de programas que pueden ejecutar al mismo tiempo. No se olviden eso, porque a veces tratan de que dicen, tengo 5 variables de entrada, 5 variables de salida, ¿ya? Entonces, yo tengo mi proceso que con un nano PLC lo puedo realizar, perfecto, pero ¿has visto la cantidad de condiciones que puedes poner a un nano PLC? Es la pregunta. Por eso es que le dice la cantidad de programas a ejecutar, dice. Justamente por eso te lo está mencionando. Porque un nano PLC puedes ponerle, por ejemplo, hasta 49 líneas de programación. Más no te puedes generar. Ah, entonces ya te está limitando tu proceso. Ahora, si yo tengo que poner condiciones para cada diferente tipo de proceso y utilice más de 49 líneas de programación, entonces no me va a funcionar un nano PLC. Y voy a hiciste la compra de un nano PLC en una empresa. Entonces va a ser un gasto innecesario que has realizado. Entonces, todo eso hay que tomar muy en cuenta. La capacidad de realizar la conexión en red en varios PLC también hay. Actualmente ya están llegando, ya por eso como le digo, el internet ya directamente pueden conectarlo a lo que es los PLC. Y aquí tenemos un poco de la arquitectura que se maneja más que todo en PLC dentro de ello, que puedan observar. ¿Ya? Y aquí les voy a ir mostrando los bloques de autónoma que hay en el CPU. ¿Ya? Esto es más que todo para que ustedes se ubiquen cómo funciona un PLC. Si alguien les pregunta, aquí le digan cómo funciona, qué unidades tiene. Por eso yo siempre lo relaciono como si fuera una computadora, ¿ya? Que tiene CPU, fuente de almacenamiento de datos, circuito electrónico,
También comentarle que dentro del PLC también tiene su contacto normalmente abierto cerrado, ¿ya? Que lo cual necesita para que pueda automatizarse un proceso industrial. Aquí les estoy mencionando también algunas memorias para que puedan verlo, que tiene el PLC, ¿ya? Estas memorias también son de lectura. Por eso, el PLC lo pueden desarmarlo y es muy amplio el circuito que tiene. Uno lo puede decir, es como una computadora, es una computadora. Solo que está, más que todo por el lenguaje que utilizamos, es lo que estamos utilizando. Con esto sería en tema la conclusión de los procesos industriales, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera realizar? ¿O tiene alguna curiosidad? Ya, ya que estamos bien atentos, vamos a ir ya identificando nuestras variables de entrada. Ya, en la programación, estas son las simbologías que vamos a utilizar nosotros. Contacto normalmente abierto, lo hemos utilizado nosotros, que le he demostrado ahorita en la instalación eléctrica para los contactores. Y en el diagrama de escalera, esta es la simbología, normalmente abierto, ¿ya? Normalmente cerrado, lo identificamos de esta forma, ¿ya? En nuestros contactores. Pero en nuestra programación de diagrama de escalera o ladder, vamos a diferenciar de esta manera. Como vieron, le dije que si lo entendemos bien en el tema, lo que son los contactores, automatizarlo el diagrama de escalera mucho más fácil se nos va a hacer entenderlo, ¿ya? Aquí tenemos instrucciones de salida analógica o bobina de relé, ¿ya? La simbología es de esta forma, bobina, ¿ya? Esa es nuestra simbología en lo cual nos va a identificar que es una salida, ¿ya? Y estas son entradas. Es lo que tenemos que tomar muy en cuenta. ¿Ya? Aquí, como pueden verlo ustedes, tenemos contacto normalmente abierto, ¿ya? Cuando yo le impulse, se cierra el contacto y no deja pasar la señal para que energice mi lámpara. Pero si a ambos lados lo pulso, empieza a energizar mi lámpara. Entonces, este es